El Santo Cristo de la Misericordia es la imagen devocional más importante de la ciudad de Jódar. Sus orígenes se remontan al siglo XVI, cuando, según la tradición, dice que apareció en el paraje del Cerro Castillejo a un labrador que araba con sus bueyes. El labrador vio como el arado se enganchaba en una anilla que había en el terreno y, al levantar la anilla, apareció un silo o sótano con la imagen del Santo Cristo, siendo trasladada a esta iglesia que por entonces se llamaba de Santa Isabel. La otra leyenda de la aparición del Santo Cristo dice que cuando la villa de Sandulilla fue destruida en torno al año 1350, ante la amenaza de las invasiones moriscas y en las diversas cabalgadas que llegaban desde Granada, bueno, pues dicen que las imágenes y enseres litúrgicos de la iglesia de esa villa fueron repartidas entre Úbeda y Jódar, y que al repartir la imagen del Santo Cristo de la Misericordia, al coger a los de Úbeda se hacía muy pesada y no podían con ella, y al coger a los de Jódar pues se hacía tan ligera y liviana que vieron en ello un milagro del Santo Cristo de quedarse venerado en la iglesia de Jódar. La realidad sobre esta devoción hay que remontarse al año 1531, cuando se erige por bula papal la ermita y hospital de la Santa Misericordia, bajo la advocación de Santa Isabel de Hungría. Fue una monja, Juana García, la primera abadesa de dicha iglesia, de dicho convento y de dicho hospital, que recogía a pobres transeúntes o caminantes. La iglesia de Santa Isabel estuvo unida a la Basílica de San Juan de Letrán de Roma, y en ella se ganaban las gracias e indulgencias de esta ciudad. Después, en torno al año 1545, se erige la cofradía de la Santa Misericordia, dedicada a la administración de los pobres del hospital. Esa cofradía fue la que dio origen a la devoción al Santo Cristo de la Misericordia, cuando en torno ya al año 1618 tenemos constancia de la existencia en esta ermita de una imagen denominada del Santo Cristo de Santa Isabel, que hizo numerosos milagros a partir sobre todo del temporal de lluvias de la época de los años 30 del siglo XVII, en el que se erige en principal protector de la villa, de tal manera que su devoción fue creciendo, estuvo en aumento, hasta que en el siglo XVII, a finales del siglo XVII, la ermita tiene que ser ampliada con el resto del antiguo convento, porque era tal la capacidad de fieles y devotos que acudían diariamente a la misma, que en las grandes celebraciones no cabía la gente en la misma. Desde esa época se celebraban dos importantes fiestas, como actualmente la del 3 de mayo, en la que solamente el Cristo no salía en procesión, sino se celebraba en esta iglesia una solemne fiesta religiosa a la que asistía el Cabildo Municipal, y la más importante, que era la del 14 de septiembre, que dice la tradición fue la fecha de la aparición, en la que unos comisarios se encargaban cada año de costear dicha fiesta, a la que acudían, como dicen las crónicas, importantes congregaciones de gente de los pueblos comarcanos. En el siglo XVIII, concretamente en el año 1700, es demolida la antigua ermita de Santa Isabel y se erige la actual, que finalizó su obra en 1718. En esa época es la ermita que conocemos actualmente, que fue ampliada sucesivamente con diversas reformas, como esta cúpula que tenemos sobre mi cabeza, que es del año 1759 y que se construyó en acción de gracias por el fatídico terremoto de Lisboa de 1755, y que no ocurriese ninguna desgracia humana en la ciudad. Posteriormente el santuario sufrió diversas reformas y la devoción del Cristo, que ya era denominado como de la Misericordia, alcanzó su máxima culminación en el año 1777, cuando es erigido como copatrono de la ciudad junto con la imagen de San José. A lo largo del siglo XIX la iglesia sufrió diversas reformas, entre ellas la más fatídica fue cuando durante la ocupación francesa fue utilizada como pesebre y cuadra de las tropas francesas asentadas en la ciudad, teniendo que ser totalmente reformada finalizada la Guerra de la Independencia. La ermita fue ampliada tal como la conocemos actualmente en el año 1880, y el camarín es de principios del siglo XX. Durante la Guerra Civil el santuario perdió todo su patrimonio mueble interior y fue reformada en 1939, y
Posteriormente, en 1968, se erige el santuario tal y como lo conocemos, conservando pues, parte de su pasado.